¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, espero que con un pie delante y otro detrás y que estén bien o que estén muy bien o por lo menos que no estén mal. Vale, seguimos con el tema de tercero de la ESO, la asignatura Biología y Geología, tema de la coordinación. ¿De acuerdo? Hemos estado hablando en los temas anteriores, cuando hemos hablado de bio, de una de las funciones vitales. En este caso sería la función de nutrición. Y para hablar de la nutrición hemos abordado y hemos estudiado diferentes aparatos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el aparato digestivo, el aparato excretor, el sistema linfático, también hemos hablado del circulatorio, del sanguíneo, siendo más específicos incluso cuando hablamos de la sangre. Hemos hablado del aparato respiratorio y hemos hablado también un poco del aparato excretor, que sobre todo metemos ahí el urinario, ya lo mencioné antes el excretor, metemos sobre todo el urinario, aunque es verdad que hay otras glándulas que también excretan, como por ejemplo las sudoríparas. Bien, bueno, pues ahora toca hablar de otra función, sería la función de relación. ¿Qué pasa con la función de relación? La función de relación, bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Una de ellas es que primero consiste en interpretar y reaccionar y responder a los estímulos, a esa información que recibimos desde el punto de vista externo como también interno. ¿Cuáles son los sistemas que participan en la relación? Pues hablaríamos del nervioso, ¿vale? Hablaríamos del sistema nervioso y también podemos hablar del aparato locomotor, donde incluiríamos al sistema óseo, los huesos, y el sistema muscular, ¿vale? En este caso pues, se combinan ambos y es el aparato locomotor, el que nos permite movernos, ¿no? Sin embargo, este no funcionaría, es más, ninguno de los órganos funcionaría de no ser por los nervios, ¿vale? Por el sistema nervioso. Entonces, venga, sin más historias, vamos a seguir hablando un poquito de él. Bueno, primero voy a decir que el sistema nervioso lo podemos clasificar de dos maneras, a través de dos perspectivas. Una relacionada con la estructura, y estaríamos hablando del sistema nervioso central cuando hacemos referencia al encéfalo, donde metemos ahí, bueno, pues el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo y la médula espinal, sobre todo eso que acabo de mencionar, encéfalo y médula espinal, y el sistema nervioso periférico cuando hace referencia a todo el resto de nervios que se encuentran conectando con otras partes de nuestro cuerpo, ¿vale? Que se reparten pues, por la pierna, por el tronco, por el tórax, por el abdomen, por los brazos, manos y tal, ¿vale? Sería, por tanto, según la estructura, central y periférico, ¿vale? Desde el punto de vista de la función, podríamos hablar de otros dos grupos, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo o vegetativo. El sistema nervioso somático es aquel que hace referencia a los actos voluntarios y a los actos reflejos. Aquellos que, bueno, de los que somos conscientes en buena medida y que va desde recibir una información hacia el cerebro y responder con otros nervios, con los nervios motores, hacia dicho estímulo. Aunque también encontramos los actos reflejos, que son movimientos muy rápidos y que no viajan al cerebro, sino que directamente van y vuelven de la médula espinal, ¿vale? El sistema nervioso somático regula todas aquellas respuestas cuyos efectores son los músculos, ¿vale? Continuamos. Por otra parte encontramos el sistema nervioso autónomo o vegetativo, que si hablamos de que es autónomo es que va un poquito a su bola, por así decirlo, de actos que son involuntarios. Ahí podríamos a su vez clasificarlo en el simpático y el parasimpático, pero bueno, esto incluye otras acciones como podrían ser, ya veremos que cada uno de ellos actúa para responder ante momentos de estrés o momentos de tensión y se segregan distintas sustancias por parte de las glándulas y demás. Pero destaquemos ahora que se trata de aquellas labores cuyos actos son involuntarios, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la respiración, hablamos del latido cardíaco o hablamos pues también pues, por ejemplo, de los movimientos peristálticos o los movimientos que tienen lugar también en nuestro intestino. ¿De acuerdo? Bueno,
Vamos a seguir. Bien, volviendo entonces al sistema nervioso, decimos que es el encargado. Su función es recibir, interpretar esa información y dar una respuesta al estímulo que ha recibido, tanto a nivel externo, insisto, como a nivel interno. ¿Cómo respondemos? Respondemos a través de contracciones de nuestros músculos o también a través de nuestras glándulas que segregan alguna sustancia, ¿vale? En este sentido, bueno, nosotros recibimos la información a través de los sentidos, hablamos del tacto, hablamos del gusto, no, esto no es el gusto, esto es el olfato. El olfato, el gusto, la vista, el oído y el tacto, que ya lo dije al principio, y que la información viaja hacia el sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Entonces, y emitimos una respuesta. Entonces, podemos hablar a grandes rasgos, bueno, de dos tipos de neuronas, podríamos hablar incluso de tres tipos de neuronas, aunque hay muchísimas neuronas y realmente hay muchas tipologías, aunque básicamente encontramos dos. Las neuronas sensitivas, aquellas que reciben un estímulo, ¿vale? Que reciben la información y que van hacia pues el sistema nervioso central o a sí, a esos diferentes órganos centrales nerviosos, ¿vale? Esos órganos centrales nerviosos. Luego podríamos hallar unas neuronas de asociación, que son las encargadas de interpretar esa información y de, en todo caso, transmitir el impulso nervioso y la información hacia el cerebro, por ejemplo. Y luego tenemos las neuronas motoras, que son las que llevan la información desde esa parte central del sistema nervioso, hablamos del cerebro, hablamos también de la médula espinal, y se dirigen hacia los efectores, en este caso un músculo o una glándula, ¿vale? Los receptores son los sentidos, reciben la información y viajan a través de las células de las neuronas sensitivas, que son células nerviosas, y respondemos con las células motoras que van hacia los efectores, que serían los músculos o las glándulas. Ahora vamos a ver, bueno, ¿cómo viaja la información? Pues viaja la información a través de impulsos nerviosos y segregando una sustancia, también hablamos de química en este caso también, que serían los neurotransmisores. Vamos a ver un dibujo de una neurona molona y luego veremos un vídeo y terminaremos con esto, ¿vale? Venga, prestamos atención ya por ello. Bueno, chicos, estamos aquí con la neurona molona que hemos puesto por aquí, ¿vale? Vamos a dar una serie de datos sobre la neurona sin tampoco llevar una explicación muy exhaustiva, pero sí algunos aspectos y alguna información que es muy interesante. Ya sabemos que la neurona es la célula básica que compone el sistema nervioso. Y fíjense ustedes que ustedes dirán, bueno, hay gente que parece que no tiene neuronas o que no usa sus neuronas. Bueno, pues también puede ser. Pero ya les digo yo que de media una persona tiene en torno a, atención, 86.000 millones de neuronas, ¿vale? 86.000 millones de neuronas, cada una de ellas, bueno, pues con unas características similares, aunque podemos clasificarla en varios tipos. Pero bueno, todas ellas, eso sí, ahí no fallan, están encargadas de transmitir los impulsos nerviosos que son de tipo eléctrico, ¿vale? Eso, bueno, siempre lo digo, ¿no? Cuando hablamos del mito de Frankenstein, que vuelve a la vida es porque le ponen ahí electricidad. Y es que nuestro cuerpo, en buena medida, también es como una especie de red eléctrica. ¿Qué pasa con las neuronas? Bueno, porque son súper rápidas, ¿vale? Se llevan una velocidad que, bueno, mejor dicho, no tanto la neurona en sí, sino el impulso nervioso se propaga a una velocidad de 430 kilómetros por hora. Que bueno, no está nada mal, bastante rápido, bastante más rápido que un coche deportivo que sea de alta gama, ¿vale? Ni más ni menos. Bien, ¿qué pasa con ellas? Bueno, vemos que las neuronas conforman una intrincada red, tanto las que están en nuestro cerebro como las que se encuentran alrededor de nuestro cuerpo. Y dentro de nuestro cerebro, pues podemos hallar muchísimas de ellas, ¿no? De hecho, se afirma que en 1 centímetro cúbico puede haber hasta 80 millones de neuronas, entre las cuales hay un montón de conexiones, una barbaridad de conexiones. Luego les pongo un vídeo para que nos hagamos una idea de a qué nos estamos refiriendo.
Estas conexiones o este contacto entre una neurona y otra se lleva a cabo a partir del axón, que es por donde viaja, por donde se dirige el impulso nervioso, y la dendrita, que es esa otra parte de la neurona, que son esas ramificaciones cortas, cuyo cometido, aquí tenemos las dendritas y aquí sería el axón, cuyo cometido es recibir el impulso nervioso de otras neuronas. ¿Qué pasa con esto? Bueno, vemos que las neuronas no están conectadas, no se tocan la una a la otra, sino que se realiza esa conexión a través de esto que vemos aquí, que es la sinapsis neuronal, ¿vale? En estos botones sinápticos. Bien, vámonos entonces a hablar un poquito de las neuronas. Aquí tenemos la estructura, hemos puesto dos, una neurona sensitiva, es decir, aquellas que, como hemos visto, transmiten el impulso nervioso desde los receptores, que pueden ser cualquier órgano de los sentidos. En este caso hemos puesto el sentido del tacto y hemos puesto aquí a la piel. Y como podemos apreciar, aquí vemos estos receptores nerviosos, aquí los encontramos, reciben esa información. Dentro de la piel hay una serie de corpúsculos, corpúsculo de Meissner, de Cross, el de Ruffini, bueno, varios de ellos. Y bueno, llevan la información hacia esta neurona. Aquí podemos apreciar el impulso nervioso, vemos que están con las flechas rojas, algunas están mejor y otras están peor pintadas, pero son flechas rojas. Y esta prolongación, esta parte que encontramos aquí, esta larga, esta prolongación larga es la que se encarga de transmitir el impulso nervioso. Aquí tendríamos el axón, ¿vale? Axón por aquí y aquí también lo vemos en esta otra neurona motora, axón por allá, ¿vale? ¿Qué ocurre con el axón? Pues podrán comprobar cómo el axón está a su vez rodeado por una serie de células que reciben el nombre de células de Schwann. Aquí estarían células de Schwann que la rodean y que conforman una especie, una vaina, ¿no? una capa de mielina. Aquí tenemos esa capa de mielina. De acuerdo. El impulso nervioso sigue viajando. Aquí también podemos encontrar otra parte de la neurona. En este caso hablamos del cuerpo de la neurona o también denominado soma, ¿vale? Con todos sus orgánulos y demás. El soma de esta neurona sensitiva está ahí. El soma de esta otra neurona sensitiva estaría aquí. Esto también sería el soma, ¿de acuerdo? Y esto que está azul aquí en medio, pues aquí lo vemos, ¿no? Esto sería el núcleo de la neurona. Como pueden apreciar, aquí encontramos ese impulso nervioso que viaja por las flechitas, flechitas por aquí, flechitas por aquí, flechitas por aquí. Y como decíamos antes, en esos botones sinápticos las neuronas no llegan a tocarse. Vámonos entonces aquí. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que hay dos neuronas. Esto sería, bueno, esa parte del axón de la neurona presináptica, aquí la hallaríamos y aquí encontraríamos la dendrita, que son estas ramificaciones que mencionamos, cortas, que reciben el impulso nervioso. El axón viaja el impulso y las dendritas son las encargadas de recibirlo. Aquí tenemos las dendritas. Dendrita por aquí, dendrita por aquí, dendrita por aquí, dendrita por aquí, ¿vale? Bien. En este caso concreto, ¿vale? Esto es un ejemplo muy básico, pero que nos es bastante útil. Y aquí estamos viendo cómo el impulso nervioso pues, se transmite de una hacia la otra. Aquí también estamos viendo que además de esa carga, ese impulso de tipo eléctrico, también hay un traspaso de otro tipo de sustancias, como pueden ser sobre todo, hablamos de sodio y hablamos también de potasio. Bueno, ¿qué ha pasado por último? Que el impulso nervioso sigue viajando por aquí, ¿vale? Pasa de nuevo por el axón, converge el impulso, pasa a través de esa vaina mielínica del axón y continúa hacia dar la información, en este caso, a las terminaciones que se dirigen hacia el músculo, el cual se contraerá para responder a ese estímulo previamente recibido, ¿vale? Estamos hablando, por tanto, de una neurona de carácter motor, una de tipo motora, y en este caso el efector es un músculo. Puede ser también que el efector sea una glándula, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar con algún que otro vídeo, pero aquí tenemos las ideas principales.
Y por último, antes de pasar a los vídeos, tenemos aquí la estructura interna y externa de una neurona, mejor dibujada que la anterior, donde podemos identificar los orgánulos, desde los ribosomas, aparato de Golgi, membrana, núcleo, nucleolo, etc. Y también la estructura externa. En este caso, hallamos esa parte que es el cuerpo neuronal o el soma, cuyo prolongación hacia el axón es el cono axónico, que lo podemos ver aquí. A su vez comprobamos esa prolongación que está recubierta por las vainas de mielina, compuestas por células de Schwann que ya dijimos antes, y fíjense cómo en aquellos espacios donde no está la vaina de mielina aparecen esos lugares que se denominan nódulos de Rambier. Por su parte, en la sinopsis, recordemos que no se tocan, vemos ahí esas vesículas sinápticas que van soltando los neurotransmisores, esas sustancias químicas para llevar la información de una hacia otra neurona. Ahora sí, vamos a ver un vídeo y por último una última, valga la redundancia, animación sobre esto. Todo empieza con esta estructura en forma de árbol. Es una célula nerviosa o neurona. Esto es una neurona real, ampliada 10.000 veces. Las neuronas son los diminutos bloques de construcción del cerebro. Hacen algo sorprendente que activa todos nuestros pensamientos. Disparan un impulso eléctrico. Increíblemente, ahora podemos ver cómo se dispara uno. Esta es la primera vez que se ha visto por televisión. La electricidad recorre la neurona a 400 km por hora. Aquí la vemos a cámara lenta. En una mínima fracción de segundo está lista para disparar de nuevo. Nuestro cerebro tiene nada menos que 100.000 millones de estas neuronas. Juntas podrían generar la suficiente electricidad para encender una bombilla. Para complicar aún más las cosas, las ramas de cada neurona están conectadas a miles de otras neuronas. Es difícil hacerse la idea de la escala de estas conexiones. Imagínese una ciudad bulliciosa del tamaño de Nueva York. Dele a cada persona de esa ciudad 10.000 trozos de cuerda. Pídale a cada una que se ate con cada cuerda a una persona distinta. Ahora, haga la ciudad 1000 veces mayor. Ese es el increíble embrollo que llamamos cerebro. Y hay más. Adéntrese en ese laberinto, recorra una sola neurona y fíjese bien en la conexión con su vecina. Curiosamente, las neuronas no están unidas físicamente, sino que hay una diminuta separación. Para saltar este hueco, las neuronas liberan pequeñas cantidades de productos químicos cada vez que disparan. Intermediarios químicos que influyen en nuestros pensamientos. Bueno, en esta última animación vamos a ver un poquito cómo funciona. Nos hemos metido en el cerebro y ahí dentro encontramos una red impresionante de neuronas que están todo el rato transmitiendo esos impulsos nerviosos de una hacia la otra de forma constante y continuada, ¿no? Vemos aquí esas cargas positivas que son consecuencia de esa información que viaja tan veloz y que da lugar a ese impulso nervioso que hemos dicho que se propaga a una velocidad que supera los 400 km por hora o 430 incluso, ¿no? Vemos aquí esa terminación del axón y cómo llega hacia el botón sináptico. Vemos también ahí en amarillo las mitocondrias, si pueden apreciar, y eso que aparece ahí son las vesículas que sueltan los neurotransmisores. En ese botón sináptico. En este caso concreto, por ejemplo, en la animación vemos como la piel, en este caso vemos las neuronas receptoras van recibiendo ese estímulo, en este caso el dolor, por ejemplo, y cómo viaja ese impulso de nuevo nervioso a través de las redes neuronales, de las neuronas, hacia llegar hacia la médula espinal, como podemos comprobar aquí, ¿no? Si hacemos un zoom y comprobamos esa sinapsis, sinapsis viene del griego, quiere decir contacto. Es verdad, sin embargo, que las neuronas no se tocan, ya hemos dicho eso, ¿no? Sino que por el contrario lo que hay es un intercambio, aquí lo estamos viendo en este super zoom, de sustancias químicas, ¿no? Esos son los neurotransmisores, Los neurotransmisores son unas biomoléculas que permiten la neurotransmisión, es decir, la transmisión de información desde una neurona hacia otra neurona. O también puede ser hacia una célula muscular o hacia una glándula. Ese neurotransmisor se libera por las vesículas sinápticas que están en la neurona presináptica hacia la postsináptica, ¿no? Bueno, y vemos aquí una vez más pues ese viaje continuo de las neuronas que se dirigen hacia
el cerebro por la médula espinal y cada una de ellas pues va viajando. Vemos que la red es infinita, hemos hablado de que hay miles de millones de neuronas y que van liberando pues esas sustancias químicas y a través de la electricidad pues van repartiendo la información y esos impulsos, ¿no? Recordemos que también hemos identificado dos tipos básicos de neuronas, que son las sensitivas, desde los lugares que reciben el estímulo, y hablamos de los sentidos, aquí vemos cómo está llegando, ¿de acuerdo? Y las neuronas motoras, que van a ser los efectores, en este caso músculos, como vamos a ver a continuación, o glándulas. También es verdad que hay otras neuronas que son neuronas de asociación, que se encargan de codificar la información o de llevarla desde un lugar a otro, desde la médula espinal hacia el encéfalo, por ejemplo. Pero bueno, aquí vemos los ejemplos. Bien, hay detalles de los que no vamos a entrar, de todos esos diferentes biomoléculas que pueden ser pues, de muchos tipos, muchos ejemplos. Hablamos de componentes como el calcio, hablamos del potasio, hablamos del sodio. Y bueno, con esta animación tan chula yo creo que más o menos nos hacemos una idea bastante aproximada de cómo funciona esa red de células, de neuronas, con esos impulsos eléctricos que van, vuelven, regresan y van todo el rato recibiendo, codificando, interpretando y generando una respuesta con toda esa información que poseen, ¿vale? Es un gran laberinto esto de las neuronas y un mundo súper interesante, ¿no? Vemos cómo no paran de moverse y esos impulsos nerviosos eléctricos viajan constantemente de un lugar a otro. Bien, bueno, pues con esto habremos terminado esta explicación. Espero que nos haya quedado claro, que nos haya gustado, y continuaremos más adelante con nuevas partes sobre el sistema nervioso. Sobre todo hablaremos del cerebro, como estamos viendo aquí en esta imagen.